Un cordial saludos para todos. Hoy tenemos la presentación de la información genética a través de un mapa mental que facilita los aprendizajes y además permite mayor conocimiento de los saberes a través de este mapa mental. Vamos a hablar de lo que es la genética y sus variaciones, que está ligado a lo que es la información genética, que es una etapa de transmisión de los caracteres hereditarios a través de un código o lenguaje genético por medio de mensajes codificados que determinan la información genética, que están presentes en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Para esto tenemos la presentación de un nucleótido, que es un segmento del ADN que está formado de un azúcar, que en este caso la pentosa. Tenemos una base nitrogenada y un ácido fosfórico. En el caso del ADN tenemos la desoxirribosa. Aquí tenemos la presentación de segmentos de lo que corresponde a la formación de varios nucleótidos, que van a formar una serie de enlaces, formando los enlaces de hidrógeno, donde intervienen las bases nitrogenadas por medio de las bases púricas y pirimídicas como la adenina, guanina, citosina y la timina. De tal manera que esa es la graficación que se va a dar con segmentos del ADN. Y después vamos a entrar a lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los componentes de la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos a través del ADN, que es el ácido ribonucleico, que tiene una formación de doble hélice con las bases púricas y pirimídicas, reiterando la adenina, guanina, citosina y la timina. Del mismo modo el caso del ARN, que es el ácido ribonucleico, que tiene una simple hélice. La diferencia en base a su estructura es que el ácido ribonucleico en las bases nitrogenadas tiene a cambio de la timina el uracilo. Esa es la diferencia entre lo que es el ARN y el ADN. Ya entrando a lo que son la formación de los cromosomas. Los cromosomas se forman en un proceso que es la división celular. A nivel del núcleo va a sufrir una serie de transformaciones constituyéndose en un gen, pero a través de la transformación de los cromosomas que van a partir de la cromatina, y gradualmente se va a ir formando la estructura de un cromosoma, que es el portador de la herencia. Aquí tenemos la estructura de un cromosoma. Tenemos la presencia de los brazos o telómeros, tenemos el centrómero, tenemos el satélite, y también habrá las constricciones primarias, secundarias, e interiormente se encuentran la cromatina y los cromómeros, que son componentes de los cromosomas. Los cromosomas a su vez son de diferente forma. Tenemos los metacéntricos, aquí tenemos un ejemplo de un cromosoma metacéntrico, un submetacéntrico, un telocéntrico y un acrocéntrico, que van a diferir en el tamaño de la estructura de los brazos o telómeros. En el caso de la herencia dentro de lo que es la genética, los cromosomas pueden sufrir una serie de alteraciones por mutaciones, por aptosis, que es una serie de alteraciones que van a producirse tanto genotípica y fenotípicamente. Ejemplo, el caso del síndrome de Down. Tenemos a continuación el cariotipo. El cariotipo no es más que la identidad estructural de cada cromosoma, que es propio de cada ser humano. Vamos a especificar que existen cromosomas somáticas que van a determinar la configuración del cuerpo humano con 22 pares de cromosomas, y un par de cromosomas sexuales que va a determinar la diferencia entre lo que es el sexo masculino y el femenino.
A esto está ligado lo que es las células haploides, que generalmente se dan en el caso de las células sexuales. El sexo masculino es haploide y el femenino también haploide. Durante la fecundación, cuando se unen los gametos masculino y femenino, van a formar células diploides con 2N. Esa es la característica que presentan las células somáticas y las células sexuales. Entonces, aquí tenemos una graficación, por ejemplo, del cariotipo del sexo femenino. Tenemos XX, los cromosomas XX, y el sexo masculino XY. Vamos a hacer una demostración que se van a unir en una fecundación. Un cromosoma X con otro cromosoma X de masculino y femenino va a determinar la formación de un embrión del sexo femenino. Y por el contrario, si se forma un X del sexo femenino y Y del sexo masculino, va a determinar el sexo masculino. De esta forma se determina el sexo en la herencia. Por otro lado tenemos el ciclo celular, que es la multiplicación del número de células a partir de la fecundación, que sufre una serie de transformaciones las células que comprende varias etapas. Por ejemplo, la interfase, la metafase, la anafase y la telofase. Son una serie de cambios que se producen a nivel del núcleo, se condensan los cromosomas, se forma el uso acromático, hay migración de los cromosomas y al final habrá la división de la citogénesis. De esta manera se hace una división celular para multiplicar el volumen del desarrollo embrional. Posteriormente se va a producir la meiosis, que son dos divisiones simultáneas. La primera división meiótica y la segunda, similares pasos donde va a haber también la interfase, la profase, la metafase, anafase y telofase con la división final de la citogénesis. Al mismo tiempo se va a producir inmediatamente la segunda división con una serie de transformación en las diferentes estructuras celulares y como también el núcleo, formando las células sexuales. Generalmente esto es para la formación del óvulo y el espermatozoide. Pasamos a la gametogénesis, que es la formación de los gametos, el óvulo en el femenino y el espermatozoide en el masculino, por una serie de procesos que viene a ser la proliferación, el periodo de crecimiento, el periodo de transformación y donde una espermátida se va a transformar en un espermatozoide y una ovótida se va a convertir en un óvulo. De esta manera es la formación de los gametos, tanto masculino y femenino. Finalmente vamos a entrar a la apoptosis, que es una etapa de la muerte celular, que se produce por varios factores, por muerte de células en el organismo, o por problemas nocivos, o por fenómenos que pueden ser de tipo canceroso. Automáticamente las células están preparadas para producir la muerte de todas las células, aquellos que se van a convertir en un tipo de cáncer. De esta manera hemos concluido este tema sobre la información genética. Gracias, hasta pronto.